Bueno, amigos y amigas, quiero saludarlos, hacer un video el día de hoy, domingo, invitar pues a que lo vean, a que lo compartan aquellos que puedan compartir o quieran compartir mis ideas. Yo quiero plantear hoy un tema de la democracia y el tema de la corrupción porque pues es un tema que tenemos que abordar como sociedad y no es cualquier tema, es un tema, digamos, que está en el corazón del debate ciudadano, del Estado, del derecho y todo lo que configura una sociedad contemporánea. Por eso acá desde mi casa quiero compartir unas ideas que me parecen fuertes e interesantes, especialmente, digamos, inicialmente enmarco un tema histórico, luego me parece un planteamiento que tiene que ver con algunas teorías que tocan el tema de la corrupción y finalmente aterrizo en lo que está pasando en Colombia, en Boyacá, etc. Y voy a tocar este tema por aquellas denuncias también que han aparecido sobre Carlos Amaya para el caso del departamento de Boyacá. Y esto pues porque hay que tocar estos temas, estos son temas públicos, no los podemos dejar en una especie de como si no pasara nada. Inicialmente entiendo muy bien que todos estos procesos revolucionarios que se dan en la sociedad contemporánea, para solo tocar los últimos 200 años, vienen con el proceso de ilustración y la formación del Estado moderno en las sociedades europeas, en lo que fue la misma constitución de la Revolución Francesa y todo lo que implicó la Revolución Burguesa, en el marco de lo que es la constitución o la formación de las instituciones que hoy nos rigen a nivel global, obviamente pues con todos los cambios que han sucedido en los últimos 200 años, pero me remonto un poco al tema de lo que fue el inicio del liberalismo como un principio económico y democrático, donde hoy nos rigen las instituciones que hoy tenemos, un poco representaciones de una democracia delegada, de una democracia representativa, donde el Estado se configura como el vocero de toda la sociedad y como tal rigen las leyes y la sociedad acepta que eso es una hechura colectiva y por consiguiente hay que acatar. Este estado de las verdades representadas en el Estado hoy precisamente están haciendo crisis en la medida en que las sociedades contemporáneas han venido rompiendo esos paradigmas que dieron nacimiento al Estado burgués, pero también a la contraparte, lo que fue la reacción, digamos, de otro pensamiento ya no liberal, sino focalizado en materia ideológica, en materia de lo que fue el pensamiento más aterrizado en lo social y en lo revolucionario, que fueron los planteamientos marxistas, donde se demostraron desde un comienzo todas las debilidades que tiene el Estado burgués en materia de lo que es la garantía de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Es así que desde este punto de vista luego viene la evolución y encontramos desde luego la profundización del mercado y todo lo que significa la incidencia del mercado en algo que era previsible y que Marx un poco lo había dejado entrever, y es cómo el Estado se convierte en un instrumento al servicio del capital y no de la sociedad. Y hoy precisamente estamos viviendo eso, una institucionalidad, un Estado donde lo social, ni siquiera lo distributivo, porque tenemos un estado de bienestar que fue más o menos de 1945 a 1970, en que rige el estado de bienestar, un poco ese concepto keynesiano de la distribución, donde a través de acciones tributarias, a través de la presencia del Estado en la economía, lo social tenía una preponderancia, pero luego viene ya la época neoliberal con Margaret Thatcher, Ronald Reagan y todo lo que fue el desatar esas energías, esas potencias que aún estaban reprimidas para el capital y que se fortalecen con una globalización donde finalmente los ganadores son un grupo muy reducido de grandes capitales transnacionales y que podemos decir hoy controlan el mundo, controlan los países, controlan las finanzas a través de la deuda, a través del consumo, que es tan importante, y que Marx fue muy corto, digamos, en las críticas que se le hacen hoy a Marx, en dimensionar la capacidad que tenía el capitalismo de arrastrar a las masas trabajadoras, y ya no como productores, sino como consumidores, y ver cómo los manipulaban
Y hoy en las nuevas tecnologías, pues ni se diga, porque ya ese proletario, ese hombre de clase, de lucha de clase, no existe. Existen consumidores, existen personas que están todos los días buscando mejorar su condición de vida, pero sobre todo también su estatus, y ese estatus que le permite competir con los que están a su lado, con los que están en su vecindario, con los que tienen el carro, con los que se ponen la moda. Ese mundo no estaba plenamente reconocido en Marx, lo reconocen otras escuelas de pensamiento, incluso como la escuela de Frankfurt, y otros filósofos y nuevas corrientes de planteamientos que están un poco relacionados con el estructuralismo y el posmodernismo, que es una crítica un poco a ese marxismo y a esos pensamientos ortodoxos en materia de que lo económico era lo que determinaba las superestructuras. ¿Y por qué hago todo este rodeo? Porque hay que llegar un poco a lo que está pasando en la democracia liberal y en nuestras democracias locales. El caso que les iniciaba tiene que ver un poco con este tema de la situación, digamos, de las denuncias que aparecen para Carlos Amaya, y que por eso me obligan a no ser indiferente en la medida que es un compañero que hemos estado trabajando varios temas en el departamento de Boyacá y que hoy aparece cuestionado por unas investigaciones que establece o que arrancan con un concejal de Bogotá, el concejal Cancino, y obviamente yo lo hago también público porque yo también he sido un denunciante de la corrupción y no puedo, para mí no es indiferente porque digamos el político no puede ser un cínico en desconocer realidades. Ese aspecto me parece es muy importante, pero digamos que ya hoy, gracias a que las redes le dieron la palabra a quienes no la tenían, que la gran masa, hoy ya no hay una filtración de una racionalidad, de una situación de investigación, de trabajos, sino que hoy hay unas olas y unas corrientes mediáticas que pueden hacer como el proceso de linchamiento, que en últimas tienen obviamente unos alcances y unas consecuencias políticas para cualquier persona, incluyendo los individuos, que por el caso de esta semana que fue la noticia de que Carlos está siendo investigado por la Fiscalía, lo cual, digamos, digamos, de tener consideración la situación, hay que mirarla, pero no, digamos, llevarla al escenario ya, como lo están viendo en redes, que aparecen condenas, ya prácticamente lo tienen en la cárcel. Y ese tipo de fenómenos sociales que están hoy relacionados con las redes tienen que ver con esa búsqueda de, digamos, de indisponer al ciudadano de a pie, al ciudadano en su momento. Marx llamó la canalla a las masas que no tienen formación y que de alguna manera obedecen más a lógicas emocionales. Y hoy sí que esa canalla, digamos, esa gran masa que está manipulada por los grandes medios, pues toma unas polaridades y por eso en cualquier momento las mismas izquierdas hoy no saben ni siquiera cómo entender este fenómeno de las grandes masas. Por eso aparecen fenómenos tan graves y loquísimos como el caso argentino, con un tipo fascista que plantea un modelo económico para acabar lo poco de bienestar que tiene esa nación, pero sobre todo para seguir las reglas fascistas en lo económico, como son lo que hace y la destrucción que ha llevado el Fondo Monetario Internacional para Argentina. Pero tocando nuevamente el tema local, es importante decirle a los medios de comunicación que no hay que hacer un linchamiento tampoco de un hombre joven, obviamente, que puede haber cometido varios errores, porque él es un hijo del pragmatismo político de nuestro tiempo, no es únicamente ese fenómeno de Carlos. Yo permanentemente denuncio la corrupción. Para el caso de Tunja, digamos que estamos viendo prácticamente un fenómeno sin precedentes en Tunja, y es cómo desaparece un crédito de 94.000 millones de pesos en la cara nuestra y nadie sabe en dónde está esa plata. O sea, ya no solamente le satisface el robo de los recursos que pagan los contribuyentes, sino que van al sector financiero, sacan la plata y también se la roban. Eso, digamos, todo esto es parte de un torbellino, y obviamente el ciudadano siempre va a tener una desazón, siempre va a tener una rabia contra todo esto que está pasando, y muchas veces cogen el camino que aparentemente es más corto, que es el caso Bukelele, digamos, encierran a todos los bandidos, encierran a todos los corruptos, son unos criminales, pero no se dan cuenta y no hay capacidad para las grandes masas de analizar los procesos causales históricos que nos llevan a una degradación contemporánea en materia
de lo que significa la conformación ética de la sociedad, que incluye obviamente el rol del Estado y el rol de los servidores públicos. Yo quiero por eso decir a todos los ciudadanos, admiro en Carlos porque es un hombre que tiene una enorme capacidad de trabajo. Ninguno de los candidatos hoy lo tiene. Esto no me pone a mí en especie de lavarle la imagen a Carlos. Él tiene sus propios procesos y él sabrá defenderse, pero la capacidad de trabajo que tiene Carlos Amaya es impresionante. Él tiene una capacidad de gestión que no tiene ninguno de los líderes que hoy están en competencia por el departamento de Boyacá, y me parece que lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es ser prudentes y no hacer tampoco tanto eco a lo que ya prácticamente lo dan como un hecho, y es que las investigaciones sobre el tema de contratación, el tema que tienen que ver con la conformación de colisiones de intereses entre lo público y lo privado para favorecer a algunos contratistas, digamos, ya dan como un hecho que el fallo es definitivo, y en ese sentido pues hay una incidencia de orden político inmediata. Yo creo que lo que yo solicito y pido a los televidentes que escuchan esto es calmarse y indagar un poco más. Yo, por ejemplo, he hecho muchas denuncias peores que las que está apareciendo en la Fiscalía y hasta ahora no ha pasado nada. Hoy estamos en un circo romano, obviamente hay que echarle algunos presas a los leones para que el espectáculo, en la sociedad del espectáculo que planteaba Debord y Jean Baudelaire, esta sociedad del espectáculo, y donde todo el mundo necesita que haya alguna presa pues para que los leones y todos podamos sentirnos felices, porque algún circo tenemos que convivir, no podemos ser todo tan desgraciado que no tengamos en que por lo menos desfogar nuestra rabia y nuestras frustraciones. Pero lo que invito es a identificar cuáles son los procesos tienen demasiadas complejidades para no dejarnos indisponer, y sobre todo para que no tampoco utilicemos esto como una herramienta política para condenar a una persona que en mi criterio es una persona que puede estar o haber cometido errores, pero que en el aprendizaje de lo público también, esta es una larga escuela, y a mí me parece que hay que dar y continuar en los procesos, y Carlos es un hombre que tiene en sus saberes mucha experiencia, mucho trabajo, y me parece que no hay que despreciar la situación, la consideración de su valioso aporte que le puede hacer al departamento, haciendo alianzas con el gobierno del presidente Gustavo Petro, y obviamente nosotros también estando allí para colaborar. Quería dejarles esa invitación para que reflexionemos un poco más y no sea presa tampoco de los fake news, ni todos los que buscan hoy exponer que eso es práctica del uribismo, digamos, es típico de la extrema derecha, y que lo hicieron con el proceso de paz, que lo han hecho con todos los procesos, que es una neofascistización de la vida social, y en esas trampas obviamente ha caído la izquierda, la derecha y todos los sectores, y me parece que ante todo debe también empezar o sopesar o ponderarse los análisis para que nosotros podamos tomar decisiones como electores adecuadas y no ir enrabiados o encolerizados a las urnas, sino que esto también sean procesos de debate, de propuestas y todas las cosas que debemos vivir en esta campaña que se está adelantando en Colombia y en el departamento de Boyacá para elección de sus representantes y autoridades locales. Les quería compartir eso, boyacenses. Muchísimas gracias, espero tengan un bonito domingo.